Continuamos en el Código TDF. Está con nosotros el abogado de la Cámara Inmobiliaria de Ushuaia, el doctor Claudio Fernández. Claudio, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias. Bueno, proyecto de ley a nivel nacional para proyecto de ley de alquileres, con ya, sin haberse conocido muchas partes, pro y contras. ¿Qué nos puede decir de este proyecto de ley? Bueno, en principio, la información que tenemos va cambiando día a día. O sea, hoy ya no se está tratando el mismo proyecto que teníamos conocimiento la semana pasada. Han convocado a la Cámara Inmobiliaria Argentina y a otros sectores empresarios que han introducido, por lo menos lo que sabemos son propuestas, no sabemos si fueron aceptadas o no, que han modificado el proyecto de base. De todos modos, esto ya lo hemos planteado en reiteradas oportunidades. Entendemos que este tipo de leyes que aplican mayores restricciones o mayores controles a un sector, y en este caso es el inmobiliario, pero podría ser cualquiera, redundan siempre en detrimento de la oferta, ¿sí? Cuando estamos ante una necesidad de que en todos los sectores que tienen que ver con la producción, ya sea de servicios o de productos, se introducen reformas legislativas que hacen más gravosa la actividad. Obviamente aquella persona que va a invertir dinero para colocar un inmueble en determinadas condiciones va a ver si ya le conviene o no hacerlo, porque el mayor problema acá es la incertidumbre que siempre cae sobre cabeza del locador y es el que en definitiva agrava las condiciones de garantía, las condiciones de indexación y otros elementos que esta ley pretende tratar. Pero la regulación de este modo entendemos que no arrojaría ni grandes beneficios para el locatario como se pretende o como se anuncia, y sí podría llegar a traer una retracción en la oferta por parte de los locadores. El argumento para sostener este proyecto, que en definitiva hoy lo único que regula es el código, no hay una ley a nivel nacional, digamos, cada provincia o localidad ha podido avanzar en algunos casos, Tierra del Fuego no tiene ley tampoco local. El proyecto en sí se apunta como un beneficio a los inquilinos, digamos, ese es el objetivo. Bien. En medio de un proceso electoral que no es un tema ajeno, obviamente, a la discusión. ¿Entienden que esto de tratar de buscar algún equilibrio entre una relación de poder que obviamente es desigual entre propietarios e inquilinos puede llegar a colaborar de alguna manera? Bueno, en principio, ahí tocaste un tema en cuanto a la legislación provincial. No existe la posibilidad de que la provincia haga una regulación propia sobre alquileres, porque eso es una facultad no delegada del Congreso, por eso se está tratando en el Congreso. Y por eso, cuando hubo un intento de una regulación provincial, nosotros la atacamos de inconstitucionalidad, porque no es una facultad propia de la provincia ni de los municipios regular en esa materia. Y en segundo lugar, sí, coincido en que la oportunidad, el momento en que este tipo de normas salen a la luz, hacen sospechar de cuál es la finalidad definitiva. Sí, fines electoralistas. Porque cuando se regula esta materia y otras de este modo, en definitiva lo que se está intentando es que la ley modifique la realidad. Y esto no es así y nunca fue así. Sí. Hemos visto en Argentina montones de veces en que se ha sacado una ley pretendiendo incrementar las penas para delitos, y nunca esa ley que se hizo modificó o disminuyó la cantidad la de tasa de delitos, claro. Lo mismo ha pasado en materia tributaria, cuando se pone más gravoso la condición tributaria, mucha gente pasa a ser evasor en lugar de someterse. Sí. Cuando se ponen normas tendientes a evitar el empleo no registrado, hay más gente que pasa a tener empleo no registrado y en peores condiciones, porque la ley no modifica la realidad, es la realidad la que modifica la ley. ¿Sí? En cuanto hablamos en la legislación provincial, hay algo que sí puede hacer la provincia y que puede coadyuvar a solucionar este tema. Yo les decía recién que el mayor problema es el riesgo y la falta de previsibilidad. Esta ley tiene tres elementos fundamentales, tiene otros, pero digamos los principales son la ampliación del plazo, el tipo de garantías. Claro, que pasa de 2 años a 3. De 2 años a 3, el tipo de garantías y habilita la indexación que está prohibida en Argentina desde la ley de convertibilidad. Mire la cantidad de años que tenemos prohibición de indexar toda obligación contractual. Esta ley lo que hace es liberar a los contratos de locación
de la prohibición de indexar, pero le pone un tope. El proyecto original hablaba de un mix entre salarios e inflación, y la propuesta que aparentemente saldría sería actualizarlo por los valores de UVA, que son los mismos que usan los préstamos hipotecarios. No estoy en desacuerdo con los agentes inmobiliarios que he tratado en cuanto a regular ese, que haya por lo menos una pauta, ese un parámetro esa pauta, para... no, porque claro. en definitiva es un valor que va a ser razonable. El mercado inmobiliario, a pesar de la sensación general de que los alquileres han aumentado en forma desproporcionada, si nosotros nos remontamos 20 años atrás, estimar el valor locativo de un inmueble se fijaba en el 1% del valor de venta, ustedes lo deben recordar. Hoy está alrededor del 0,3%, o sea que la rentabilidad de un inmueble dado en locación para vivienda ha perdido 4 veces su valor. Ante esa realidad, un inversor va a construir un edificio o va a construir inmuebles y los va a dedicar a otra cosa, o a la venta, o a fideicomisos para depósito, o buscará otra forma de comercialización. Pero no va a incorporar oferta no va a incorporar. a los alquileres. Se ven las mayorías inmobiliarias que no tienen nueva oferta de inmuebles para locación. Inclusive acá en Ushuaia, que es una ciudad turística, muchos inmuebles nuevos se están dedicando a la actividad turística. Sí. Alquileres temporales, mucho más reducidos, amoblados, que no entran dentro de este esquema. Yo decía recién que la legislación provincial puede hacer algo, sí, porque nosotros tenemos en todas las provincias la facultad sí delegada de los códigos procesales. Uno de los problemas que hacen la previsibilidad, que hoy está... que es lo que hace que los locadores pongan más recaudos en las garantías, se cubran más en cuanto al precio del alquiler, vean una actualización, es el riesgo de la mora. Siempre cuando se hacen estos proyectos se demoniza al locador y se beatifica al inquilino, cuando ninguna de las dos posiciones son reales. Tal cual. ¿Sí? Ni todo el inquilino deja de pagar, ni todos los locadores intentan echar a los inquilinos. Ese es uno de los problemas. Si yo pusiera condiciones que hacen más seguro alquilar, o que si el inquilino entra en mora yo pudiese lograr un lanzamiento en un plazo medianamente razonable, hoy un juicio de desalojo por falta de pago no tarda menos de un año y medio. Tiempo en el cual el locador no puede recibir la renta y no puede utilizar el inmueble ni destinarlo a otra finalidad. Sí. Bueno, ese costo es un costo oculto que en definitiva termina de incrementar las garantías. Yo voy a pedir más garantías para que me cubra más cantidad de meses porque sé que el proceso me va a durar. Sí, hay más opciones, seguro de caución, se estableció recibo de suelo, garantía propietaria, pero probablemente sea mayor los importes a cubrir por parte de... El seguro de caución siempre existió. O sea, esta reforma no está haciendo nada nuevo. No está inventando nada, es cierto. Y encima se incorpora a solo 3 años de un código civil y comercial que en todo su contexto incorporó un elemento que para el mundo del derecho es importante, que es la autonomía de la voluntad. En materia contractual, el código civil y comercial le da supremacía a la autonomía de la voluntad de las partes. Y a solo 3 años vista de esa reforma... Sí. Ya tenemos una ley que tiende a restringir la autonomía de la voluntad y darle al Estado un control sobre ciertas actividades que son contratos civiles, en definitiva. ¿Cree que puede prosperar ya desde lo jurídico? ¿Cree que esto puede llegar a prosperar en caso de que el Congreso lo apruebe y demás? ¿O puede haber muchas demandas de inconstitucionalidad? No veo que haya inconstitucionalidad. No, en principio no la veo. Hay algunos elementos que son graves, por ejemplo, el desconocimiento de la actividad profesional del corredor inmobiliario. Cuando una norma de este tipo tiende a regular, a cargar sobre el locador la totalidad del honorario por la intermediación inmobiliaria, está desconociendo parte de esa actividad. Más allá de que está cortando el 50% de los ingresos de las inmobiliarias, pero no es el caso. Vayamos a la cuestión profesional. El corredor inmobiliario lo que hace es unir a las partes para que el contrato se celebre. En muchos de los casos el inquilino va y dice, vi una vivienda con el cartel de esta inmobiliaria, quiero alquilar ese inmueble. En ese caso la actividad del corredor inmobiliario sería casi nula respecto del inquilino, porque fue el inquilino el que vio el inmueble, viene y lo alquila. Pero hay muchos otros casos en donde el inquilino va a la inmobiliaria y dice, yo quiero un inmueble en zona céntrica con 2 dormitorios. ¿Qué me puedes ofrecer? Y
corredor inmobiliario va a buscar inmuebles, le va a mostrar, te gusta este, no te gusta aquel. Y todo eso ad honorem Todo para eso, el inquilino. a partir de esta ley, debería ser ad honorem para el inquilino cuando el inquilino está obteniendo un servicio, que no tiene ninguna obligación de obtenerlo, porque el otro problema de este tipo de leyes es que tampoco hay un análisis sincero de cuál es la realidad o cuál es el problema que quieren solucionar. ¿Sí? El problema en el mercado inmobiliario es la marginalidad, no los que están dentro del sistema de inmobiliarias Y hay muchas habilitadas. opiniones que sostienen que incluso este proyecto va a llevar a más marginalidad. Gente que Es justamente muy trabaje probable. por fuera de las Es muy inmobiliarias y probable. tendrá un contrato particular. Uno de los puntos del proyecto original, que ahora creo que fue eliminado, no tenemos certeza porque Sí. todas son versiones periodísticas, era que todos los contratos deberían ser inscriptos en AFIP para darle fecha cierta Sí. y para habilitar la vía judicial en caso de algún incumplimiento. Esa sola norma haría que mucha gente que no está inscripta, porque acá a nivel provincial, si una persona tiene un solo inmueble y lo da en locación de vivienda, no tiene por qué estar inscripto como rentista, porque de hecho no lo es un contrato civil, lo obligaría sí a inscribirse en AFIP, con toda la carga. Con todo lo que eso implica. Entonces también, mucha gente sí. diría, no lo alquilo No lo más alquilo por inmobiliaria. lo Sí. alquilaré en estas condiciones que todos sabemos que existen, sin contrato, Sí, en forma Precario. directa. en forma directa, con aumentos mensuales y ningún desalojo judicial. Directamente le cambian la llave, Vamos le cortan el gas. a hacer una cosa, Claudio. Si sale la ley, lo vamos a volver a invitar ya con la ley en la mano para ver, bueno, Es que ¿Cómo cambian las cosas? A ver cambian las cosas. cómo funcionaría en ese caso. Sí, ningún problema. Bien, muchísimas A gracias, disposición. Gracias. Gracias a ustedes. Nos Hasta luego. vamos al último corte y ya venimos. Estamos en vivo e en directo para toda la provincia.